multidisciplinar sobre las distrofias hereditarias de la retina. Junto con los técnicos, la gestión y la participación del paciente, desarrollamos esta guía y fue aprobada en el año 2016 por el ministro de Sanidad y firmada. Y rectificada por el Boletín Oficial del Estado. Se encuentra en la red oficial de guías pertenecientes al Ministerio de Sanidad. Este año hemos finalizado un protocolo en las distrofias hereditarias de la retina por la Consejería de Sanidad del Servicio Nacional de Salud, donde un grupo de doctores de multidisciplinar de distrofias hereditarias de la retina, como técnicos y gestión, y la participación de pacientes, tuvimos 1 año y medio desarrollando este protocolo, en donde hemos ingresado 8 áreas especializadas en las distrofias hereditarias de la retina. No son todas las que están, faltan algunas, pero ha sido un paso de gigante, porque en las diferentes ediciones, en la segunda edición, nos da fuerza para cubrir esta laguna de cubrir todas las áreas que incluye la distrofia hereditaria de la retina. La Asociación de Retinosis Pigmentaria de Canarias, desde su fundación, ha apostado siempre por la investigación. Nos asociamos aparte porque con la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce, llevamos más de 24 años dando premios a proyectos de investigación en las distrofias hereditarias de la retina. Todos los años se convoca estos premios y se presentan proyectos de investigación y son derivados a la Agencia Estatal de Investigación, AEI, pertenecientes al Ministerio de Sanidad, donde nuestro comité asesor de expertos, pertenecientes a FARPE, lo ratifica, y la Junta Directiva de FARPE, como los patronos de la Fundación Lucha contra la Ceguera, Fundaluce, designa esta ayuda al proyecto mejor valorado y mejor clasificado en la categoría de excelencia, en donde se presenta en una ceremonia oficial y se invita a los investigadores de dicho proyecto, se le entrega dicha ayuda. Bueno, quiero agradecer desde el primero hasta el último de los socios de la Asociación de Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Canaria por su constancia en seguir con nosotros, su fuerza para seguir dándonos el dinamismo que necesitamos para seguir como todos estos años y muchos años más, y a los familiares porque gracias a ellos han incentivado esta asociación junto con sus familiares que han ingresado en nuestra asociación. A nuestra organización FARPE, a FEDER y a la Dirección Territorial de la ONCE en Canarias por el apoyo, la confianza que nos han demostrado durante tantos años. Esperamos que sigamos con dicha confianza, y a la amistad de todos nosotros
en reconocer la gran ayuda que han demostrado todo este tiempo a nuestra asociación de afectados de retinosis pigmentaria de la Comunidad Canaria. Quiero decir que estamos en la víspera del Día Internacional de la Retina, que se celebra todos los últimos domingos de septiembre, y que Canarias puntualmente activa este aniversario todos los años. Que tengan un feliz domingo de celebración por nuestro Día Internacional. Muchas gracias. Gracias también a los simpatizantes que nos han conectado por videoconferencia online, activada por la Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Vamos a ver aquí. ¿Se ve? No, Francisco. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Germán, por tu introducción y por tu amable participación a participar en esta interesante charla, que espero que lo sea, conmemorando el Día Internacional de la Retina, que se celebra mañana, como bien has dicho. Mi charla va a ser bastante corta, espero no entretenerme, porque los verdaderos protagonistas de esta charla van a ser los doctores Miguel Fernández Burriel y el doctor Cristian Esmerdou, que nos van a hablar de dos de los puntos que ya adelantabas tú antes, Germán, en tu ponencia, que es la importancia que tiene el desarrollo de técnicas diagnósticas y de tratamiento en estas enfermedades, en las distrofias hereditarias de la retina, pero personalizadas en este caso con la retinosis pigmentaria por ser la más frecuente. Para ello, como bien apuntaste, el Servicio Canario de Salud, a través de la Dirección de Programas Asistenciales y con el apoyo de las asociaciones de retinosis pigmentaria como la que tú presides, pues ha desarrollado un protocolo para el diagnóstico y seguimiento de las distrofias hereditarias de la retina, que está todavía en fase de revisión, ultimando las últimas revisiones para ser publicado. Y aquí solo voy a dar un poco de las pinceladas y las líneas maestras que pretende seguir este protocolo, que fundamentalmente es conseguir protocolos de aplicabilidad clínica, o sea, que sean prácticos y que no solo sean protocolos que puedes encontrar en la red, pero terminan ahí o en el cajón de tu despacho, porque luego son muy difíciles de aplicar, y se trata de buscar que se puedan aplicar en la práctica clínica real. La justificación es clara, ya lo habíamos comentado, las distrofias son un grupo muy heterogéneo de enfermedades degenerativas, progresivas, consideradas enfermedades raras por su baja prevalencia, que realmente es mayor que la hallada, sencillamente porque se infradiagnostica. Y en esto estamos, que con estos protocolos podemos visibilizar realmente la incidencia real de estas enfermedades, independientemente de que seguirán siendo de baja prevalencia, aunque se estima que el número de afectados puede llegar a las 15.000 personas, pudiendo incluso haber hasta 500.000 de personas con genes mutados que son transmisores de esta enfermedad y que también son objeto de este protocolo para poder ser identificadas. Esta enorme heterogeneidad clínica, fenotípica y genética de estas enfermedades, que la hacen muchas veces difícilmente diagnosticable, pues son los que justifican que se establezcan protocolos de coordinación e integración, como pueden ser las guías de práctica clínica que tú antes desarrollaste, hablaste de que se aprobó en el 2016 y que ha sido el documento madre con el que hemos trabajado para desarrollar este protocolo, pero se necesitan protocolos versátiles, útiles y transversales, que impliquen a todos los estamentos y todos los distintos compañeros de distintas especialidades, sean multidisciplinar, que los coordine para hacer una atención integral a este tipo de pacientes, ya no solo en el diagnóstico, en el tratamiento, sino también en el apoyo, en el tema de la asistencia sociosanitaria del asistente social y de la rehabilitación visual, también, entre otras cosas, que muchas veces se deja de lado en este tipo de enfermedades, y así reducir esa variabilidad injustificada
en la práctica clínica entre los profesionales, que hace que no haya igualdad muchas veces en la asistencia a los afectados, porque dependerá mucho del área donde vivan, fundamentalmente. Como les comenté, este protocolo se basa en la guía de práctica clínica publicada en el año 2017 por el Ministerio de Sanidad, y el objetivo de este protocolo es mejorar, en este caso en el ámbito del Servicio Canario de Salud, la atención a los pacientes con distrofias hereditarias de la retina, con varios objetivos específicos, que son favorecer un mejor y más temprano del diagnóstico de estas enfermedades para optimizar su abordaje y mejorar la calidad de los afectados, garantizar la igualdad en la atención sanitaria de las personas afectadas con independencia de su sexo, lugar de residencia, posición social y nivel de educación y cultura, reducir esa variabilidad injustificada de las que acabo de hablar entre los profesionales en la atención de los pacientes afectos de distrofia hereditaria de la retina, y así fomentar una atención integral e integrada a la persona, familiares y a su entorno con una visión multidisciplinar. Por lo tanto, mejorando así las habilidades clínicas de los profesionales sanitarios implicados en la atención de estas personas. Como les comenté, este protocolo, por su espíritu transversal y multidisciplinar, pues ha integrado en su desarrollo a todos los profesionales que potencialmente y activamente están implicados en el diagnóstico, seguimiento, tratamiento de los pacientes con distrofia hereditaria de la retina, como son oftalmólogos, neurofisiólogos, pediatras, otorrinos, genetistas, médicos de familia, profesionales de enfermería, psicólogos, optometristas, trabajadores sociales y, por supuesto, pacientes, que son, en definitiva, el objetivo de todos estos protocolos, su atención integral. Y este es el resumen del protocolo. Por supuesto, ya le comentaba Germán que el protocolo tiene en cuenta desde la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, etcétera, etcétera, de estos enfermos, pero no voy a hablar del protocolo porque nos llevaría toda la mañana, pero sí plasmar en una diapositiva ese espíritu transversal y multidisciplinar que hemos querido dotar a este protocolo para que sea práctico desde el punto de vista clínico. Y lo primero que desarrollamos un algoritmo de decisión de seguimiento de estos pacientes que ante cualquier síntoma o signo de sospecha de enfermedad retiniana de distrofia en este caso, se ha captado por el médico de familia, el pediatra o el otorrino, se solicita una consulta a oftalmología que al recibir al paciente y tras constatar esa sospecha, pues solicitaría un estudio electrofisiológico y otros estudios puramente oftalmológicos, y si fuera realmente patológico y se confirmara la sospecha diagnóstica, se solicitaría una interconsulta a la unidad genética, que una vez que haga su diagnóstico vuelva a remitir a oftalmología, confirmando ese diagnóstico ya se derivaría al paciente, por supuesto, al trabajo social para que lo apoye en su atención integral sociosanitaria, seguir los controles pues ya por un especialista de retina y, por supuesto, comunicar a la unidad genética de enfermedades raras para su correcto registro, porque esta base de datos de nuevos diagnósticos genéticos en nuestras enfermedades, en este tipo de enfermedades, nos van a permitir clasificarlo de una forma correcta, descubrir nuevos marcadores genéticos y empezar a poner nombres y apellidos a muchas de estas enfermedades que muchas veces no terminan de diagnosticarse. Como les comenté, esto no termina solo en el diagnóstico, seguimiento y posible tratamiento en el que se han abierto algunas ventanas terapéuticas, como luego nos comentará Cristian. Se trata de un protocolo transversal y multidisciplinar de atención integral, donde el paciente luego pasa a los servicios de atención sociosanitaria de trabajadores sociales para que le den el apoyo necesario para adaptar todos sus aspectos de la vida cotidiana, vida social, vida laboral, etcétera, etcétera, a su enfermedad. Y eso es importantísimo, que tras el diagnóstico y el tratamiento a estos pacientes se les siga ofertando un servicio sociosanitario que complemente e integre esta atención de este circuito que se pretende. Y sin más, bueno, perdón, había, por supuesto, este protocolo estará sujeto a una serie de indicadores para comprobar
que todo ese esfuerzo que comentábamos antes, que había hecho Germán de año y medio reuniéndonos e intentando llegar a un consenso entre todas las partes implicadas, pues para que valorar efectivamente su grado de cumplimiento, hay una serie de indicadores, algunos de estructuras, otros de procesos y otros de resultados, pero que fundamentalmente los más ambiciosos, porque indicarían que efectivamente ese protocolo funciona, serían que todos aquellos pacientes con sospecha de enfermedad de distrofia hereditaria retiniana sean derivados a oftalmología de los servicios de atención primaria, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, que serían estos de aquí, que todos aquellos que se deriven se les haga un estudio electrofisiológico y que, por supuesto, que todos aquellos que se han diagnosticado una distrofia hereditaria de retina sean enviados al trabajador social para su atención sociosanitaria global. Y, por supuesto, que todo esto se haga en un periodo de tiempo razonable, que hemos establecido en 6 meses, porque hasta ahora muchos de estos diagnósticos tardaban mucho más de lo deseado en ser establecidos. Y nada más, muchas gracias por su atención, porque como les comenté antes, creo que lo interesante viene ahora a cargo de nuestros ponentes invitados de la península, en este caso. El primero de ellos que va a tomar la palabra a continuación es el doctor Miguel Fernández Burriel, responsable del Laboratorio de Biología Molecular de la Unidad Genética del Hospital de Mérida, que nos va a hablar del avance del uso de la tecnología de secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva en el diagnóstico genético de las distrofias hereditarias de la retina. Y sin más voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan, en este caso Manuel, seguir con su charla. Vamos aquí. Aquí, déjame compartir. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, ya está. Tenía silenciado el micrófono, perdón. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, como siempre, agradecer al presidente de la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Canarias, Germán, con el que me une un vínculo desde hace ya casi 30 años, desde que empecé a trabajar en pacientes con retinosis pigmentaria en Canarias. Entonces estaba yo trabajando en el materno-infantil, en el laboratorio de genética molecular también. Y nuestro vínculo pues hizo posible una relación que lleva durando todo este tiempo y es prácticamente una de las cosas a las que más dedico mi actividad del día a día, que es el diagnóstico de pacientes con retinosis pigmentaria. Mi charla va a versar sobre los avances que han ocurrido en el diagnóstico, porque desde que empezamos a trabajar con esto hasta lo que estamos llegando hoy día, la verdad es que el avance ha sido espectacular, y ha sido espectacular fundamentalmente por dos avances que se produjeron en las capacidades diagnósticas que tenían los procedimientos de biología molecular y que nos permitían por fin conseguir en enfermedades tan complejas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genético, conseguir un diagnóstico genético acertado en un porcentaje importante de pacientes. Cuando se empezaron a estudiar se conocían 4 o 5 genes, pero la evolución ha hecho que hoy día se conozcan casi 300 genes que están implicados en unas patologías que se pueden clasificar o hacer en distintos grupos de enfermedades que pueden llegar hasta unas 100 y algo enfermedades distintas englobadas dentro del paraguas amplio de lo que se conocen como distrofias hereditarias de retina, que es un panel muy complejo desde el punto de vista clínico. Y voy a empezar a pasar una pequeña presentación también con ustedes. Bien, centrándonos un poquito, desde el punto de vista genético, la retinosis pigmentaria es una enfermedad dentro de las raras que es bastante frecuente. Fíjense que la enfermedad más frecuente desde el punto de vista genético puede ser la sordera genética, que tiene una prevalencia de 1 en 2000. Esto es prácticamente la mitad, es de las más frecuentes. Después sería la fibrosis quística y por ahí andarían las más prevalentes dentro de las enfermedades raras. Se define como enfermedad rara aquella que se produce en menos de un paciente cada 2000. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que establece que una enfermedad sea considerada como rara. Bien, en la retinosis pigmentaria, que ya hemos dicho que es una dentro del grupo de las distrofias hereditarias de la retina, además tenemos otra complicación. Muchas de las veces encontramos casos que son
solos y únicos en la familia, lo que nosotros llamamos casos esporádicos. Eso nos complica algunas veces el diagnóstico porque ni siquiera nos da orientación sobre qué tipo de herencia puede haber en la familia, ¿de acuerdo? Con esta frecuencia se estima que aproximadamente en la península, en España entera, perdón, puede haber entre 1,5 y 2 millones de afectados en el mundo y en España unos 15.000, de los que además podría haber 60.000 portadores que son las personas que se nos van escapando y que van produciendo nuevos casos. En Extremadura, con una población aproximada de 1 millón, estimábamos que teníamos 265 afectados y unos 1.000 portadores. Con el trabajo realizado hasta el momento, tenemos analizado unos 150 a 160 casos. Bien, cuando se empezó todo este estudio, cuando empecé a ir al San Pablo en Barcelona, se hacían los estudios gen a gen y trocito a trocito. Eso es lo que nos permitía la tecnología, que entonces ya estaba bastante avanzada y que nos permitía una secuenciación automática y obtener la secuencia de esos genes que conocíamos y ver qué alteraciones iban produciendo esas patologías que entonces se empezaban a estudiar. También aparecieron otros mecanismos como son los aparatos de PCR a tiempo real que nos permitían también conocer el número de copias de genes y ver alteraciones que también están asociadas a estas patologías. ¿Qué pasaba con esta metodología? Que era cara y lenta. Yo me acuerdo que en algunos pacientes cuando empezábamos a diagnosticar podíamos tardar 5, 6 y hasta 10 años en recorrer poquito a poco cada uno de los genes. Bien, esto por supuesto no era, o era lo que teníamos. Claro, con el avance del tiempo hemos visto que no solamente eran esos poquitos genes, 10, 15, 20 genes que conocíamos que están relacionados con las patologías visuales, sino que a día de hoy hay casi 300 genes. Esto está actualizado en 2018. Hoy, a finales de 2019, parece que hay inscritos en la base de datos de RedNet unos 269, 270 genes y más de 350 lugares genómicos que están asociados a patologías. Bien, gracias a Dios, pues a mediados del 2000 apareció una tecnología de secuenciación masiva. Empezó en un principio con una tecnología de microarrays, pero esta tecnología tenía una limitación importante y era que solamente servía para buscar mutaciones en genes conocidos. Se podían hacer muchas. Había uno dedicado a amaurosis congénita de Leber, que tenía 250 mutaciones en 8 genes distintos, para Stargardt unas 400 mutaciones, pero realmente esto, con todo lo que tenía y todo el avance que suponía en cuanto a tiempo de resolución, solamente nos resolvía un 5% de los casos y no aportaba nada nuevo. Solamente estábamos viendo mutaciones que ya se conocían. Bien, el cambio fundamental vino con la tecnología de la secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación. En esta tecnología, ¿qué hacemos? Aprovechamos, curiosamente, la tecnología de la miniaturización para poder hacer millones de secuencias de una sola vez. Y eso se puede hacer gracias a la miniaturización que se hizo de los protocolos y varias casas comerciales empezaron a lanzar sus propios productos y a tener tecnologías que hace 5 o 6 años ya podíamos tener en la palma de la mano. Este aparatito que ven ustedes aquí es un secuenciador masivo de generación, de última generación, por un poro y que puede hacer una secuenciación conectado a un portátil. Es como un puerto USB. No es más grande que todo eso. Hasta ahí hemos llegado. Bien, todo este avance de tecnología pues nos ha permitido una cosa muy importante. Y es que nosotros, ahora mismo, con este tipo de tecnología, somos capaces de hacer la secuenciación de absolutamente todos los genes, todos, sin excepción, los genes de nuestro genoma y seleccionar aquellos que queremos, y eso se puede hacer en una semana. Fíjense la diferencia de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, empezaron con un coste muy alto, como ocurre con todas las nuevas tecnologías que utilizaban una forma de secuenciar o tecnologías que utilizaban otra forma de secuenciar, y con el tiempo, pues ¿qué ocurrió? Pues que quedaron las más prevalentes, las más buenas. Si ahora se fijan, de todas las casas que empezaron, quedan prácticamente en el mercado 2, 3 casas comerciales únicamente, cada una con su tecnología propia. Y con un coste que ha bajado desde lo que costaba en un principio, que eran por lo menos 2.000, 3.000 euros, digo coste cuando ya se puso en marcha la nueva generación. Fíjense que cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, se utilizaba todavía la secuenciación antigua, la secuenciación Sanger, y costó aproximadamente secuenciar el genoma humano, que son unos 3.000 millones de pares de bases, $1 por base.
Lo que costó el genoma humano son 3.000 millones de dólares hacerlo en su momento. Hoy día, una secuenciación de genoma completo, los 3.000 millones de pares de base, y a una cobertura de 30 veces, nos suele costar entre 500 y 600 dólares. Ya hace mucho tiempo que bajó del límite aquel que se puso como límite bueno de la tecnología, que era conseguir un genoma por debajo de 1.000 dólares. Eso nos ha permitido hoy día poder hacerlo. Y eso se consigue, ya les dije, con tecnologías de miniaturización, que es lo que es realmente un secuenciador de nueva generación. Un secuenciador de nueva generación no es más que una cámara con una resolución altísima y que en cada punto es capaz de leer una secuencia. De ahí la posibilidad de leer millones de secuencias a la vez. Hace lo mismo que hacían nuestras máquinas antiguas de secuenciar. Van leyendo las bases del ADN que nosotros tenemos, pero aquí en cada punto es una secuencia distinta. Imagínense una cámara de 5 megapíxeles, 5 millones de puntos que está leyendo cada vez. Pues estas cámaras pueden ser de 30, de 40, de 50 o de 100 megapíxeles. Y leen 100 millones de secuencias cada vez que se hace una fotografía. ¿De acuerdo? Con eso lo que obtenemos son unos archivos que nosotros llamamos archivos crudos. Esos archivos evidentemente no se pueden manejar manualmente como nosotros hacíamos antes y comparábamos las secuencias que teníamos con las secuencias obtenidas del genoma humano, pues prácticamente con un software sencillo. Hoy día eso se nos complica. Entonces tenemos que usar programas bioinformáticos. Gracias a Dios hay dos posibilidades. Podemos hacerlo con programas comerciales o con programas libres y gratuitos que los bioinformáticos ponen a nuestra disposición en la red. Bien, tienen un inconveniente, es que llevan mucho trabajo asociado, necesitas una plataforma en la que puedas correr un sistema operativo bastante versátil como es el Unix o el Linux y poder manejar un poquito de software y puedes crear tus propios programas, hacer tu propia metodología y siempre, siempre sabes dónde puedes haberte equivocado, dónde puede estar el error cuando estás haciendo la interpretación. Necesita más mantenimiento, necesita más tiempo, mucho trabajo y bastante trabajo de mesa. El otro, vienen programas que te venden casas comerciales, te lo dan todo hecho, tú únicamente le das el producto inicial y ellos te dan ya las variantes con su interpretación, si son responsables o no son responsables de lo que tú le estás pidiendo. Claro, eso es completamente oscuro, porque ellos no quieren que sepas qué programa están utilizando y cómo están utilizando, ni en ningún momento. Tiene opciones limitadas, únicamente lo que ellos te dejen ver es lo que tú puedes buscar y además son caras, muy, muy caras. Entonces, si nosotros estamos haciendo una secuenciación por un precio muy barato, resulta que lo que en realidad nos encarece es el análisis bioinformático. Bien, esta es la estación bioinformática de mi despacho. Ahí se hacen los estudios de genomas y de exomas. Simplemente necesitamos un aparato que tenga en su corazón un sistema Unix o Linux. Estamos trabajando actualmente con un panel básico que recoge 83 genes. Ahora mismo, con los estudios que hemos hecho, solamente hemos encontrado de estos 83 genes mutaciones en 27. Son los más prevalentes. Los que realmente son la causa de todo. La causa de Stargardt, causa del síndrome de Usher o retinosis pigmentaria de Usherina, puede producir tanto sindrómicas como no sindrómicas. Y esos son prácticamente los que se llevan la palma en cuanto a los genes que están implicados. Del resto, ahora mismo no hemos encontrado. Pero, por ejemplo, si les señalo este gen de aquí, el RP65, nosotros no tenemos en nuestra comunidad y, sin embargo, es para el primer gen que se ha establecido una terapia génica y que ya está en funcionamiento, ¿de acuerdo? De hecho, nos estuvieron llamando cuando se iban a empezar a hacer los primeros ensayos por si teníamos pacientes y les tuvimos que decir que, por desgracia, para ese gen y para esa patología, pues no teníamos pacientes disponibles. Bien, les muestro aquí qué es lo que ha ocurrido con nuestra investigación desde el 2014 al 2019. Hasta el 2014 únicamente estábamos usando las tecnologías antiguas, que eran la secuenciación y algunos tipos de arrays para algunos de los casos. Ya al pasar del 2014 al 2019, si se fijan, hemos aumentado la capacidad diagnóstica prácticamente al doble, del 25 al 56%. Los genes implicados pues han ido aumentando, pero ya les digo que los más frecuentes con mucha diferencia son el transportador de la vitamina A, el ABCA4, que es responsable de Stargardt y otras distrofias de conos, y el gen de la Usherina, que es responsable tanto del síndrome de Usher como un tipo de retinosis pigmentaria sin sordera asociada. Si nos damos cuenta, en los estudios que han hecho otros autores en otros laboratorios alrededor del mundo,
se observa que el porcentaje de detección ronda entre el 50 y el 60%. Y solo en algunos casos, en laboratorios en los que probablemente, y eso digo probablemente porque he consultado con otros laboratorios, tanto de España como de otros sitios, y realmente el porcentaje más allá del 60% de éxito no se suele alcanzar a menos que se añadan otras tecnologías que ya comentaremos. Y realmente estos casos de aquí arriba del 70, del 80%, creo que son casos en los que los pacientes han sido muy, muy bien seleccionados y escogidos desde el punto de vista clínico. ¿De acuerdo? Y realmente lo que te encuentras en muchos casos no es eso, son pacientes con una distrofia hereditaria de retina, posible, probable, algunos casos que están mezclados con distrofias maculares o distrofias, perdón, maculares asociadas a la edad y algunos otros tipos de patologías que pueden confundirse. Bien, lo que hemos encontrado también, y esto es una cosa interesante, es que lo que teníamos tan claro de que un gen, una enfermedad, no es realmente así. Realmente, al estudiar tantos casos y al poder haber hecho tantos estudios desde el punto de vista genético y comparar con el tipo clínico que tenía, hemos encontrado que realmente los límites son muy difusos. Hay muchas veces que un gen que nosotros asociamos a una patología puede producir otro tipo de patología y patologías a las que parecía que no estaban asociados distintos genes sí que realmente están asociados. Y cuanto más hagamos y mucho más estudios hallemos, más encontraremos que esta distinción real no es así. Es realmente una frontera muy difusa entre los distintos fenotipos en los distintos pacientes. Bien, el avance fundamentalmente ha suponido un avance en tiempo y en rapidez de diagnóstico para los pacientes. Además nos ha permitido tener una imagen mucho más nítida de lo que son las distrofias hereditarias de retina desde el punto de vista genético. Lo podemos ver claramente en este dibujo. Prácticamente cuando hacíamos Sanger veíamos un gen y poquito más, Con la tecnología de nueva secuenciación, cuando hacemos un exoma, tenemos una imagen bastante más clara de lo que es, pero todavía nos faltan detalles, ¿verdad? Cuando hacemos un genoma completo, por si nos faltan genes, por si nos faltan zonas intrónicas, otras zonas del genoma que no exploramos cuando hacemos un exoma. El exoma es la zona codificante del genoma. ¿Podríamos obtener una imagen realmente ya nítida y clara de lo que es? Sí, pero todavía nos falta un factor. Algo que no sabemos y que puede estar. ¿Dónde puede estar? Pues probablemente esté en algunas zonas intrónicas que no conocemos, zonas reguladoras, y de ello, de hecho, se está encargando un estudio internacional llevado a cabo en muchos laboratorios y que se llama el proyecto ENCODE. El proyecto ENCODE es la enciclopedia de elementos codificantes que están fuera de los genes. Y estos elementos parece que son elementos reguladores tanto de la expresión como de la represión en la expresión génica y modificadores de la expresión. De hecho, hay muchas veces que se encuentran mutaciones que están muy lejos, bastante lejos, físicamente, si lo miramos de manera lineal, porque realmente el ADN, cuando está en la célula, está plegado. Y está plegado de tal manera que se encuentran dominios que pueden estar muy cerca desde el punto de vista del sitio, pero sin embargo, linealmente en el ADN parecen estar muy alejados uno de otro y sí tienen influencia uno de otro. Y de eso, la tercera edición se ha publicado este año, en 2020, y cada vez vamos descubriendo más elementos que son facilitadores y reguladores de la expresión génica. Y con esto ya quiero acabar y darle muchas gracias a todos mis compañeros que han facilitado, sobre todo y fundamentalmente, sin ellos no sería posible, mis compañeros oftalmólogos de todos los hospitales y, por supuesto, los pacientes sin los que esto realmente sería imposible. Y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, Miguel. Interesantísima tu charla. Luego ya en el turno de preguntas daremos unas cuantas para que nos clarifiques algún punto en particular. Y ahora pasamos al siguiente ponente, el doctor Cristian Esmerdó Picazo, director de la División de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica del CIMA de la Universidad de Navarra, que nos va a hablar de avances en la terapia génica de las distrofias hereditarias de la retina. Cristian, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos, especialmente también a Germán por esta invitación, por poder participar en esta charla coloquio y justo cuando se celebra el Día Mundial de las Enfermedades de distrofias de retina. Y bueno, yo trabajo en terapia génica, pero no específicamente en terapia génica de enfermedades de la retina o del ojo, pero sí que, bueno, me gustaría un poco compartir con vosotros dónde está ahora mismo el campo de la terapia génica para estas enfermedades, ¿no?
Yo no sé si todo el mundo, los que estáis ahora escuchando esta charla, sabe o está familiarizado con lo que es la terapia génica. Entonces, voy a empezar simplemente explicando muy brevemente en qué consiste, con algún ejemplo para que lo entendáis un poco mejor. O sea, la terapia génica es un tipo de terapia en la que lo que se trata es tratar o curar enfermedades introduciendo genes en el organismo para que estos genes produzcan dentro de nuestras células el producto terapéutico, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que no es una enfermedad del ojo, pero que permite entender bastante claramente en qué consiste la terapia génica. Y luego ya entraremos en terapia génica de enfermedades de retina. Todo el mundo sabe lo que son lo que es la diabetes, ¿no? Y cómo los pacientes de diabetes, el problema que tienen es que su cuerpo no genera insulina y por lo tanto tienen que inyectarse insulina de forma frecuente, normalmente todos los días. La terapia génica para un paciente diabético sería introducir en sus células, su organismo, el gen para que sus propias células produzcan la insulina, esta pase a la sangre y de esta forma, eliminar los síntomas. Y esto permitiría que estos pacientes no se tuvieran que inyectar insulina. La ventaja es que con un único tratamiento, introduciendo esa información genética que va a perdurar, digamos, curaríamos la enfermedad en teoría, ¿no? Como digo, esto es un ejemplo para que lo entendáis. En el caso del ojo, digamos que la situación no es exactamente la misma, pero como ya ha comentado mi compañero Miguel en su charla, bueno, existen muchas muchos genes que pueden estar mutados, que tienen alteraciones y que producen estas enfermedades de, retinitis, retinosis pigmentaria o degeneración de retina. Estos genes, que obviamente son genes que tienen una función en las células de la retina, ¿vale? Entonces, la terapia génica en este caso lo que va a intentar es restituir esos genes, o sea, introducir una versión correcta de esos genes, pero en esas células donde tienen que funcionar, que son en las células de la retina, ¿vale? O bien, también otra posibilidad sería intentar corregir directamente esos genes. Luego hablaremos un poco de las posibilidades. Bien, estos genes, como ha comentado también mi predecesor, hay hasta más de 300 o casi 300 identificados y cada uno puede tener diferentes mutaciones. Generalmente, y me puedes corregir si me equivoco, Miguel, estos genes están implicados normalmente en producir pigmentos que son los encargados de, detectar la señal lumínica y de esta forma transmitir esa señal al cerebro a través de nervios y permitiendo la visión. Estos genes se expresan normalmente en células de la retina, que son los conos y los bastones. Algunos de ellos no son directamente pigmentos, pero están implicados en la producción de estos pigmentos. Y cuando estos genes están alterados, se produce ese problema en la detección de la luz. El problema, y creo que no está muy claro por qué ocurre, es que estas células que tienen esta alteración genética acaban degenerando y acaban muriendo, ¿vale? Con lo cual el problema se va agravando poco a poco. En la terapia génica, nosotros, si lo que intentamos es restituir la función, tenemos que llegar antes de que esas células mueran para que podamos rescatarlas. Por eso también es muy importante lo que comentaba Miguel de la diagnóstico pronto para poder tratar cuanto antes, ¿no?, estas enfermedades. Bien, si vamos un poco a lo que es la terapia génica en sí, como decía anteriormente, la terapia génica consiste, perdonad que no he traído una presentación, pero bueno, intento explicarlo para que lo visualicéis, ¿no? La terapia génica, básicamente, tenemos que introducir ese gen correcto en las células de la retina. Lo primero es identificar qué gen hay que corregir o qué gen hay que introducir, ¿no? Y por eso el diagnóstico es muy importante, porque si no sabemos cuál es el problema, no podemos atacarlo. Entonces, una vez identificado, esos genes se pueden producir en el laboratorio. No voy a explicar ahora cómo, pero se pueden generar en el laboratorio, pero hace falta llevarlos a las células de la retina y para eso nos hace falta un vehículo adecuado. Esto ha supuesto un gran problema durante muchos años para la gente que trabajaba en este campo, en terapia génica, es decir, cómo hacer llegar los genes a las células, porque no entran fácilmente. Y al final se ha encontrado que esos vehículos existían ya en la naturaleza y básicamente son los virus. Los virus que están tan de moda ahora con el coronavirus, pero no os asustéis porque no se usan coronavirus para terapia génica todavía. Lo que se usa son virus que no son patógenos y que además se modifican para que no se puedan propagar en el organismo. ¿Y por qué los virus son buenos vehículos? Porque los virus han evolucionado durante millones y millones de años para justamente eso, para introducir genes en las células.
para otro tipo de cosas, para propagarse, pero nosotros podemos aprovechar eso y ahora tenemos la tecnología para modificar los virus, introducir en esos virus el gen que necesitemos, en este caso para producir el pigmento X, y hacer que ese virus nos permita hacer llegar ese gen a las células de retina, ¿vale? Para ello hace falta, una vez que tenemos el gen y lo producimos en el laboratorio, podemos modificar un virus, que como digo no son patógenos, para introducir ese gen, y luego hay que hacer que ese virus llegue a las células de la retina. Esto es lo más sencillo y básicamente se consigue mediante una inyección del virus producido en el laboratorio en el ojo. Hay diferentes tipos de administración. Se suele usar o bien la intravítrea, que es directamente en el glóbulo ocular, o la subretinal, que es la que funciona mejor, que es para hacer llegar el virus más cerca de las células de la retina, que es las que queremos, digamos, corregir. Bien, y a partir de ahí, obviamente, pues ver si este tratamiento funciona o no. Todo lo que es el desarrollo de terapia génica, y ahora comentaré algún ejemplo, es un proceso muy largo, ¿vale? Es un proceso que comienza en el laboratorio, por eso esto lo comentaba Germán al principio, la investigación es muy importante. Comienza en el laboratorio generando esos virus, pero antes no los generamos y directamente vamos al paciente, hay que hacer muchas pruebas antes. Primeramente se prueban en células en cultivo, en el propio laboratorio. Células de retina, normalmente incluso células que ya tienen el defecto genético porque proceden de algún paciente o porque se han manipulado. Y entonces ahí se ve si ese virus, cuando se introduce, cuando se usa para introducir el gen, corrige el defecto de estas células. Incluso se pueden hacer en el laboratorio lo que se llaman mini retinas, que son como pequeños organoides, también generados a partir de células de pacientes, en los que se puede evaluar si la transferencia del gen restaura la capacidad de estimulación por luz, ¿vale? Si esto funciona bien, tampoco pasamos directamente al paciente. Hace falta un paso intermedio que es un modelo animal, ¿vale? El modelo animal suele ser un modelo de ratón, a veces algún animal un poquito más grande, que tiene el mismo defecto genético que queremos corregir en los pacientes. Esto la tecnología también nos permite hacerlo hoy día, es decir, nos permite manipular animales para generar estas enfermedades en estos modelos que no siempre reproducen exactamente, porque la visión no es igual en todos los organismos, pero sí se aproximan mucho. Entonces ahí se prueba lo que haríamos en el paciente, inyectar el virus dentro del ojo, en los ratones, por ejemplo, y después con diferentes pruebas, que lógicamente las pruebas para animales son diferentes que para humanos, se evalúa si esos animales recuperan o no visión, ¿vale? Además, en el modelo animal no solamente se evalúa la terapia, la eficacia, sino también que la terapia sea segura. Es decir, no sabemos, porque estamos usando, son tratamientos muy nuevos, si esto puede tener alguna consecuencia adicional, adversa, a corto plazo o a largo plazo. Entonces, una vez que se identifica un vector, un virus que lleva un gen que es capaz de corregir un problema genético en la retina y que es seguro, ya podríamos pasar a un ensayo clínico, no directamente a tratar a la gente, sino a un ensayo clínico con un número pequeño de pacientes en los que se les inyecta el virus, primero en un ojo solamente, y se ve qué es lo que pasa, ¿no? Cómo evolucionan y si hay algún efecto adverso. Se están haciendo ensayos clínicos de terapia génica para muchas enfermedades relacionadas con la retinosis pigmentaria. La última revisión que he visto hay unos 30, o había unos 30 aproximadamente hace unos meses, en marcha. Algunos de ellos son para la misma enfermedad, pero y que abordan o que tratan de introducir genes diferentes, ¿no? Según la enfermedad. Algunos están funcionando bien y de hecho uno de ellos es el que ha llegado a la aprobación del primer producto para tratamiento de una enfermedad genética de la retina, que comentaba también Miguel anteriormente, que concretamente es el tratamiento de la amiloidosis congénita de Leber, que es un tipo de retinosis pigmentaria, en el que el gen mutado es el RP65, que es justamente el que no encontráis no encontráis en pacientes. En este caso, básicamente cuando se hicieron los ensayos, se vio, estos pacientes lo que les ocurre es que no tienen pérdida total de visión, pero tienen una muy baja sensibilidad a la luz. De forma que, por ejemplo, en ambientes oscuros o tal, no ven prácticamente. Después del tratamiento se observó que mejoraba mucho su visión nocturna, aumentaba mucho la sensibilidad a la luz, y esto para estos pacientes suponía un aumento en la calidad de vida muy grande, ¿vale? Porque les permitía moverse en ambientes donde normalmente no veían. Y además se vio que el tratamiento no era perjudicial y que duraba.
y por ello en 2017 se aprobó este tratamiento para esta enfermedad. Esto lo desarrolló una empresa que se llama Spark. Spark en inglés significa chispa, entonces está un poco relacionado con esto, aunque esta empresa también hace terapia génica para otras enfermedades, como hemofilia. Y ahora la ha comprado Novartis, que es una más grande, pero bueno. En cualquier caso, está aprobado. Lo aprobó tanto la Agencia del Medicamento Americana, la FDA, como la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual es un tratamiento que ya está aprobado, no está en ensayos clínicos y que se puede administrar a cualquier paciente que tenga esta enfermedad. Pero hay otros que están en ensayos clínicos, como decía antes, que están resultando prometedores y que posiblemente se vayan aprobando poco a poco para diferentes enfermedades. En concreto hay uno que sí que he visto que teníais pacientes para ellos, que son que afecta al gen XLRP, que es uno que está asociado con el cromosoma X y por lo tanto afecta más a los hombres que a las mujeres, o casi solo a los hombres, igual me puedes corregir. Y en este caso también hay ensayos de clínicos, parece que está funcionando y bueno, pues posiblemente yo creo que en los próximos 3 o 4 años veamos pues a lo mejor hasta, no sé, 4 o 5 nuevas terapias para estas enfermedades. También no quiero tampoco crear falsas expectativas o demasiado entusiasmo en el sentido de que es un tratamiento más, que es la ventaja que puede tener, y luego hablaremos con las preguntas de estos más temas, es que es de por vida, pero no se consigue curar completamente la enfermedad, ¿vale? Es decir, se mejora la visión y mejora, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes, pero no revierte completamente la visión en los pacientes en los que se ha ensayado. Pero es posible que en el futuro sí se consiga, porque este campo cada vez va avanzando más y se saben más cosas y se mejoran las técnicas y los procedimientos. Y creo que voy a acabar aquí con mi exposición. Luego ya en la parte de preguntas podemos comentar alguna cosa más. Pero muchas gracias por vuestra invitación y un placer estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias, Cristian. Pues si les parece, empezamos con un turno de preguntas. Yo tengo aquí una serie de preguntas ya anotadas en función de las ponencias. Iremos por orden y luego, si a la audiencia quiere realizar alguna pregunta y tenemos tiempo, también podemos darle entrada a eso. Ya tú, Amparo, estarás controlando por ahí si hay alguna pregunta y me vas avisando. Sí, Francisco, ya tiene Alex Fernández en el chat, pues ya ha hecho su primera pregunta. Vale. Pues si te parece, hacemos una serie de preguntas dirigidas ya que tenemos aquí, luego rápidamente para dar también a la audiencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Bueno, pues por orden de presentación, a Miguel nos gustaría preguntarle, ya hemos hablado de los avances que han supuesto el uso de la secuenciación de nueva generación, secuenciación masiva en el diagnóstico de la distrofia. Y me gustaría preguntarle qué porcentaje de éxito tiene esta técnica en el diagnóstico, no solo de retirosis pigmentaria, sino en general de las distrofias más importantes o más frecuentes. Y sobre todo, ¿por qué es útil el diagnóstico molecular de las distrofias hereditarias de la retina? Pero sobre todo, ¿para cuándo crees tú que se puede contar con plataformas más hábiles, digamos, más rápidas o menos farragosas a la hora de usarla, como estás comentando tú, que ya no solo se trata de identificar los genes, sino luego de hacer el estudio con el software? Hablando de los intereses comerciales que hay, si en algún momento se pudieran también minimizar costes como también lo hicieron el proceso de secuenciación genómica. Francisco, muchas gracias por la pregunta y te quería comentar dos cosas. En cuanto a lo que me preguntas, realmente estamos llegando al 60-65% y además eso solamente con la secuenciación, quiere decir con cambios que vemos en la secuencia. Añadiéndole a esto le podemos añadir un 5, un 7, algunos dicen que hasta un 9% con cambios en el número de copias. Llegaríamos a un 60, 70 como mucho. Hay algunos que dicen que llegan al 80%, pero ya te digo, en ese caso me parece a mí que son pacientes muy escogidos. Hablando de la práctica clínica que tenemos normalmente, que nos llevan pacientes de todo tipo, hay algunas veces que están mejor indicados y otras veces menos indicados, a algunos les faltan todavía algunas pruebas por realizar, pero dentro del lote total, llegando al 70-75% es lo que llegaremos ahora mismo con las tecnologías que tenemos. Incluso
haciendo no solamente exoma completo, quiere decir, todos los genes, los que se ven, los posibles, los que hemos descubierto, los que están por ver si son realmente relacionados o no, que también los analizamos. De hecho, yo he presentado ahí un panel de 83 genes que son genes conocidos desde hace mucho tiempo y confirmados. Realmente yo miro un panel mucho más amplio de 270 que son hasta el último que se ha publicado en el último trabajo que yo he leído el último año. Hasta ahí llego. Pero ahí no encuentras nada, porque realmente muchas veces son genes privativos, que nosotros llamamos, son genes que se encuentran en algunas familias y es raro que se encuentren en muchas más realmente. ¿De acuerdo? Los interesantes son esos y para los que tenemos que hacer. Después, realmente, eso que yo estoy haciendo en mi laboratorio es lo más barato que puedes hacer, ¿vale? Pero a costa de mucho tiempo y mucho trabajo. Realmente la secuenciación no cuesta tanto dinero y la interpretación, quiero decir, el software de interpretación o de análisis de datos para darte una tabla, que es lo que recojo yo al final, una tabla en un Excel en el que veo pues unas determinadas mutaciones con unas determinadas características fenotípicas que también se anotan. Hay programas para eso, para que te dicen, pues esta está relacionada con esto, con lo otro, puede tener... Vale. Realmente lo importante empieza ahí, que es la interpretación clínica de las variantes que has encontrado. Ese es el paso más difícil, más complejo y que más tiempo nos lleva. De hecho, toda esa interpretación, muchas variantes están cambiando con el tiempo cuantos más pacientes analizamos. Por eso es muy importante las bases de datos, estas comunes que se han generado, la base de los 1000 exomas, de los 100.000 exomas, la de exomas y genomas completos, la NOMAD, son bases que compartimos los genetistas y los bioinformáticos de pacientes de todo el mundo. Y gracias a eso yo sé que una determinada variación que yo encontraba en el ADN que me parecía una cosa probable, resulta que en la población finlandesa es 1 de cada 500, con lo cual descarta que sea patológica para la patología que nosotros estábamos buscando, que es 1 en 3.500. Ya ella sola sería suficiente como para hacer 5 retinosis pigmentaria, no una sola, ¿de acuerdo? Son cosas que también son muy importantes para nosotros a la hora de interpretación. Y lo fundamental y para lo que estamos trabajando es para hacer una detección lo más temprana y lo más pronta posible. Y ahora mismo con la tecnología que tenemos y con el software que tenemos, realmente se puede hacer una interpretación de un genoma completo, diría yo que por debajo de 500 euros. Pues muy bien, la verdad que desde luego es una técnica coste efectiva. No lo era hace unos años, pero ahora desde luego que sí. Y eso es muy bueno a la hora de presentarlo a cualquier gerente, que lo que mide primero es el famoso binomio coste-efectividad, con el que hay que estar de acuerdo, por cierto, porque realmente tenemos que optimizar recursos, pero aquí está clara la gran ventaja. Y siguiendo la colación con tu respuesta, efectivamente, el diagnóstico molecular y genético de la distrofia es fundamental para luego pasar a la siguiente fase, que es la terapia, porque si identificamos genes que estén directamente relacionados y que sean causa de la enfermedad, la siguiente paso iría ya con la charla de Cristian, es ver si efectivamente ese gen es susceptible de conectarlo en un vector, en este caso un virus, para que consiga introducirlo en el ADN de las células infectadas. Ahora mismo tenemos solo un tratamiento genético aprobado, que es el Luxturna, que es el nombre comercial del fármaco, que como decías tú, ahora comercializa la empresa Novartis para la amaurosis congénita de Leber. Pero, ¿tú crees que en un futuro próximo puede haber terapias génicas para otras enfermedades? Y otra pregunta que me saltó ahora a la cabeza. Hay muchas enfermedades que son multigenéticas. ¿Sería posible en un mismo vector introducir varios genes para hacer esa transposición al ADN de las células retinianas, o tendrías que hacerlo de forma secuencial con distintos vectores? Sí, muy buena pregunta. Bueno, como he dicho antes, sí que posiblemente se aprueben pronto terapias génicas para otras enfermedades de la retina, pero hay muchas, porque hay casi 300 genes y además cada gen puede tener diferentes mutaciones y puede haber algunas que impliquen varios genes. Con lo cual, la primera pregunta, efectivamente sí que va a haber más terapias génicas para diferentes enfermedades de la retina, seguro. En el caso de las multigénicas es más complejo. Uno de los problemas que existe es que los virus que se utilizan, los que están utilizando ahora para retina, son pequeñitos. Tienen los genes, pues cada gen tiene un tamaño, los hay pequeños, los hay grandes. Estos virus son relativamente pequeños, por lo cual no admiten
que se puedan incluir genes muy grandes y tampoco que se puedan incluir varios genes, depende de cómo sean esos genes. Pero sí que se podrían combinar vectores, es decir, hacer una mezcla de dos virus o utilizar otro tipo de vector. Aunque la audiencia no está familiarizada, el que está aprobado es un tipo de virus que se llama virus adenoasociado. Pero hay otros, como los adenovirus, que aunque el nombre es parecido, son diferentes, que tienen más capacidad y que podrían, digamos, utilizarse para esto. Y luego, por otro lado, aprovecho también para comentar que a veces, lo he dicho antes, cuando las células ya han degenerado, pues ya no podemos aunque introduzcamos, ya no hay células, digamos, para introducir el gen correcto. O sea, si ya no hay conos y bastones, pues ¿cómo podemos hacer? Entonces hay terapias alternativas que se están desarrollando también que consisten en utilizar otras células de la retina que normalmente no están implicadas en la sensibilidad a la luz, como son las células ganglionares, e introducir en esas células genes que produzcan proteínas que les permitan volverse sensibles a la luz. Y aunque parezca un poco de ciencia ficción, se están usando incluso genes de algas marinas, unicelulares, que tienen proteínas que responden a la luz. Y se está viendo que con esto se puede conseguir que se produzcan señales a partir de células que normalmente no están implicadas en eso. La ventaja de eso es que entonces ya seríamos independientes de qué gen está afectado, porque nos iríamos a otras células y otro tipo de genes. Claro, obviamente, posiblemente la restauración de la visión no sería completa ni sería perfecta, pero serían alternativas a tener en cuenta en el futuro. Y se está trabajando en ello en este momento. Y en esa transformación genética que realmente se produce en estas células que en principio estaban diseñadas para otra función, ¿qué riesgos o peligros puede haber en la terapia génica, que es otra de los, digamos... Claro, eso es una buena cuestión y es algo que hay que evaluar, ¿no? Por eso decía al principio que todo este tipo de terapias primero hay que evaluarlas muy bien en un modelo animal, donde aparte de ver el efecto en la restauración de la señal de la visión, también se analiza si hay algunos otros efectos perjudiciales. Incluso, no lo he dicho antes, pero aparte de hacer estos estudios en modelos de ratón, modelos animales pequeños, antes de pasar a pacientes, también se suelen hacer estudios en modelos más parecidos a humanos, como son los macacos, por ejemplo, aunque no tengan enfermedad genética, pero simplemente para ver si la administración del virus, y en este caso, con más razón, la administración de un virus a unas células que normalmente hacen otra función, puede tener alguna consecuencia negativa, ¿no?, en el funcionamiento del ojo o en el general del organismo, ¿no? Muy bien. Pasamos a alguna pregunta de la audiencia. Por ejemplo, esta de Alex Fernández para el doctor Esmerdó, para ti, Cristian. Sí. Pregunta, ¿es necesario que se haya realizado un estudio genético con resultados concluyentes para recibir terapia génica? Pues yo creo que sí. Miguel seguramente está de acuerdo conmigo, pero sobre todo, a ver, sí, porque obviamente hay que saber dónde está el problema. Y porque la terapia génica actual, como digo, se basa en introducir el gen correcto, el correspondiente al que está mutado. Entonces tienes que saber cuál está mutado, ¿no?, para poder introducir ese mismo gen. En el futuro, si se usan estas otras terapias que comentaba al final, de otras proteínas diferentes, a lo mejor no es tan importante, pero yo creo que siempre va a ser necesario saber cuál es el gen que está afectado y qué tipo de afectación tiene, ¿no? Porque también no lo he comentado, pero hay otro tipo de posibilidad de terapia génica, que es, en lugar de introducir el gen, una versión correcta del gen, es ir al propio gen que está mutado y corregirlo, ¿vale? Para esto se ha desarrollado también una tecnología que igual os suena, que se llama CRISPR-Cas, que es como una especie de maquinaria de corrección génica, que hay que hacerla llevar también a la célula con un vector viral, pero que es capaz de reconocer dónde está la mutación y corregirlo, sin necesidad de añadir una copia, porque si añadimos una copia correcta, el gen mutado sigue estando ahí y a veces puede tener consecuencias negativas también. Entonces, a veces lo ideal sería poder simplemente corregir, es decir, revertir la mutación. Eso es parte del futuro, pero ya se está haciendo en los laboratorios. Miguel, está para ti, aunque también va la pregunta anterior, también la podías contestar, porque realmente la respuesta, como acabas de decir... Sí, yo creo que Miguel puede... Es que sí. Pero pregunta también Alex Fernández, que te comenta, actualmente se están realizando estudios genéticos en la Universidad de Barcelona por parte de la doctora Roser, que a lo mejor conoce, y que respecto a los avances en secuenciación genética, dice que si estos avances se comparten entre los expertos de manera que puedan llegar a casos sin resultados. Conecta el micro, Miguel. Sí, perdón, sí.
Sí, por supuesto que sí. Compartimos todos los conocimientos, todo lo último que sabemos. Y con respecto a la detección de las mutaciones, es un paso sine qua non para la terapia génica. Por todo lo que ha comentado Cristian. Entre otras cosas, tienes que saber qué es lo que está roto para arreglarlo, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo. La terapia génica es dirigida. Lo que quiere decir es que tienes que saber qué está mal para poder arreglarlo, sobre todo ello. Y en la terapia génica, como muy bien ha dicho Cristian, hay una terapia de reposición, que es cuando hay un gen que no funciona y le pones. Pero tenemos una complicación con las dominantes. En el caso de las dominantes, lo que hay es un alelo que está dañado y que no desaparece, sino que sigue ejerciendo una función dañina. Entonces, en ese caso sí que van más por el segundo tipo de terapia que ha comentado Cristian, que es la de corrección génica. Porque si ese gen no se silencia, el efecto dañino sigue produciéndose. ¿Vale? Que hay distintos tipos de orientación en cuanto a la terapia génica, sobre todo por las complicaciones que tiene. Ya digo que precisamente la enfermedad es compleja, tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista clínico, y es precisamente por eso, por los distintos tipos de actuaciones que tiene. Pero una ventaja, además añadida sobre conocer la causa y el origen de la enfermedad, es que cuando hacemos un estudio genético, conocemos cómo rastrear la familia, encontrar portadores e intentar, en la medida de lo posible, que no aparezcan nuevos casos. Bien, con una selección de embriones que hoy día se puede hacer, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si aparece ya o ya nos ha pillado, por lo menos hacer un diagnóstico certero y temprano en los casos donde todavía o no se ha desarrollado la enfermedad o hay pocos síntomas. Y entonces sí que una terapia génica sí podría dar sus frutos probablemente al máximo de su rendimiento, no como cuando ya la enfermedad está muy avanzada y, como muy bien dice Cristian, pues realmente lo que podemos es evitar que avance, no mucho más, porque el daño que ya está hecho, sobre todo en la estructura de la retina, por desgracia no es reversible, aunque se ha visto con algunos tipos de terapia de sustitución en que se restauran conos y bastones, curiosamente. Hay otra Esto pregunta podrá hablar más Cristian que yo. de la audiencia que es importante que haya salido, porque también hay que clarificar que lo que estamos aquí ahora es exponiendo unos avances muy importantes que hay tanto en diagnóstico y tratamiento, pero que estamos en el inicio de un largo proceso, que este tratamiento no está generalizado ni se puede adquirir en ningún hospital, en ninguna farmacia, ni es aplicable a toda la distrofia, porque hay alguien que está preguntando probablemente por un caso de retinosis pigmentaria, porque parece que tiene una nigtalopia de pérdida de visión, sobre todo en condiciones escotópicas, que si en su caso que dónde puede adquirir el tratamiento. Es muy importante que estamos hablando de este tema porque está suponiendo un cambio de paradigma y de rumbo en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, que antes no es que fueran raras, sino que eran también huérfanas, porque como raras que eran y como no tenían tratamiento, pues no se hacía nada más que hacer revisiones y constatar en cada revisión como si había un deterioro progresivo de la enfermedad. Cierto es que ahora los plazos, tanto en investigación como en aplicación de terapia, afortunadamente cada vez son más rápidos. Igual que hablabas tú antes, Miguel, de cómo se ha abaratado el coste y el proceso en muy poco tiempo, que para el paciente es mucho, pero para los investigadores es realmente poco. Pues realmente yo espero que efectivamente a medio corto plazo se pueda ofertar varias terapias génicas a distintas distrofias hereditarias de la retina, pero como bien dices tú, se basan estos tratamientos fundamentalmente en un diagnóstico precoz de la enfermedad para poder tratarlo antes de que se establezca un daño que ya es irreversible. Entonces eso es muy importante que todos los posibles usuarios de este tipo de tratamiento, porque están afectados a este tipo de enfermedades, pongan bien en contexto la situación en la que estamos, porque tampoco se trata de crear falsas expectativas que ahora mismo no tienen aplicabilidad clínica. No sé si hay alguna preguntita más. Perdona, Francisco, si quieres, simplemente por puntualizar una cosilla. Él ha comentado el abaratamiento del precio del diagnóstico. El precio de la terapia génica es bastante alto. No sé si me gustaría comentar un poco en ese sentido de que, bueno, este producto que está aprobado, el único de momento, para tratamiento de la amiloidosis congénita de Leber, el tratamiento es muy caro. El tratamiento vale, bueno, para cada ojo $400.000, que normalmente se hace los dos ojos, obviamente, porque primero se hace un ojo y después el otro. Entonces hay bastante polémica y discusión ahora mismo, tanto entre investigadores, sanitarios, bueno,
gestores de salud, de quién va a pagar estos tratamientos. Claro, los va a pagar la Seguridad Social, los va a pagar las aseguradoras, los va a pagar los pacientes, que obviamente no van a poder porque son muy caros. Es cierto que se están intentando buscar soluciones. Por ejemplo, para Luxturna hay por lo menos en Estados Unidos hay un acuerdo de pago de forma que el paciente o la aseguradora, exactamente la persona que paga, digamos, paga solamente una cantidad al principio y al cabo de un año, dependiendo del resultado, se paga el resto o no. Es decir, que también es dependiente de que funcione la terapia, ¿no? Porque aunque se está viendo que funciona prácticamente en todos los pacientes. Aunque, como dije antes, no es que se restaure completamente la visión, pero sí se mejora. Esto va a ser un problema cada vez más porque ahora es cierto que podría ser que la Seguridad Social lo pagara en España, no sé cómo es la situación, pero porque son pocos, porque hay solo un tratamiento y porque hay pocos casos, pero en cuanto vaya a haber más, y no estoy hablando solo de enfermedades de la retina, estamos hablando de terapia génica, de hemofilia, de enfermedad de distrofia de Duchenne muscular, o sea, muchas enfermedades, hay hasta 7.000 enfermedades raras genéticas, va a ser un problema, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones. Y de hecho yo estoy también, bueno, pues en contacto con algunas agencias para ver cómo se podría mejorar este tipo de pago y que fuera accesible a todo el mundo, ¿no? Es posible que con el tiempo se abarate, igual que ha pasado con la secuenciación, que se ha abaratado enormemente. Estos tratamientos también, conforme haya más demanda, es decir, es un problema, o sea, un asunto de oferta-demanda, pues al final se vayan abaratando, pero no se van a abaratar tanto como la secuenciación porque son tratamientos que son complejos y que las compañías invierten mucho dinero en desarrollarlos y que además luego implican un seguimiento muy largo y bueno, pues eso lo digo para que también seáis un poco conscientes de ese problema que se presenta también, ¿no? Que es el coste de estos tratamientos. Efectivamente son carísimos, pero ya que comentas el precio, ha disminuido al menos en un 20%, porque las primeras eran 500.000. Exacto. Vale, eso está bien. Qué bueno que 400.000 es carísimo, efectivamente. Aparte, el procedimiento en sí, que también hay que explicarlo, no es tan sencillo. Es decir, inyectar debajo de la retina el fármaco en cuestión. Entonces hay que hacer una vitrectomía y con unas agujas muy finas de inyección subretiniana, pues introducir el fármaco debajo de la retina que forma una ampollita que termina por resolverse. Tiene también sus complicaciones el procedimiento. No es tomarse una pastilla ni ponerse una inyección. Es un poquito más complicado. El procedimiento no está exento de riesgo. De hecho, en Estados Unidos creo que solamente hay 10 centros que lo pueden hacer. Entonces, todos los pacientes que tienen esta enfermedad tienen que desplazarse al más cercano tal, para recibirlo. Exacto. En España están intentando la empresa comercializadora Novartis, efectivamente, crear unos centros de referencia para empezar a aplicar el fármaco, que se supone que probablemente en los primeros casos sí que puedan darlo como de forma gratis, por decirlo así, sí. dentro del marco no de un ensayo clínico, porque ya eso ya se desarrolló y demostró su eficacia, pero sí un ensayo de práctica clínica real. Pero bueno, todo eso todavía está por ver, y realmente también el COVID-19 ha paralizado mucho de estas iniciativas, claro. Porque ahora parece que solo es el COVID-19, hablando de virus, como bien decías tú. Si se pudiera usar como vector, estaría... posiblemente hay alguien que esté también buscando cómo usarlo como vector. Preguntan también, en este caso, también sobre terapia génica, comentan que si la terapia génica se desarrolla específicamente con un exón concreto del gen mutado, preguntan que si aplicar estas terapias a otros exones del mismo gen conllevaría tanto tiempo de investigación como el que ha tomado la investigación para el exón elegido previamente. Es decir, si son varios exones, ¿tanto tiempo o es una cosa que se puede hacer de forma... Vale, te contesto. Bueno, no sé si la audiencia está familiarizada con lo que es un exón, pero o sea, los genes nuevamente están como cortados en trocitos dentro del genoma, y estos son los exones que luego se juntan para formar una molécula parecida al ADN que se llama ARN. O sea, en terapia génica lo que se usa realmente es el gen completo, es decir, el gen que incluye todos los exones. Eso es lo que se introduce dentro de las células. Con lo cual da igual dónde esté la mutación, en qué exón esté, porque tú metes el gen completo. Correcto. Entonces, ahí en ese sentido no. Ahora, otra cosa es, si hablamos de terapia de corrección, que comentaba también Miguel, que todavía no es una realidad, está más lejos, ahí la corrección sí va a una mutación concreta y ahí no es que fuera dependiente de exón, sería dependiente de mutación. Entonces, habría que diseñar un vector para cada mutación.
pero en la terapia de sustitución o de adición introduces el gen completo, con todos los exones. Entonces no hay diferencia entre dónde esté la mutación. Muy bien. A ver si hay más preguntas. Pues no hay más preguntas de la audiencia. Sí, Francisco, hay una pregunta dirigida a ti. ¿Por qué Así fecha actual el centro base y sus especialistas escapar de tu oftalmólogos no reconocen la retinosis como discapacidad? ¿Quién? ¿Perdona? ¿Por qué a fecha actual el centro base y sus especialistas oftalmológicos no reconocen la retinosis pigmentaria como discapacidad? El centro base. El centro base es donde se realiza la gestión para reconocimiento de la discapacidad. Yo no Pero, sé si puede intervenir, poner voz la persona que hizo la pregunta y que nos explique. Sería interesante. Sí, pero bueno, adelantando un poquito atrás, la discapacidad se reconoce en función de la alteración de la función visual y el campo. No es que sea la discapacidad visual, puede ser por retinosis, por glaucoma, por DMAE, por retinopatía diabética y tal. No es que se reconozca la retinosis pigmentaria. Lo que se reconoce es la discapacidad que produce la retinosis pigmentaria en la alteración de la función visual. Es decir, por supuesto, una persona con distrofia hereditaria de retina, en el caso de retinosis pigmentaria, que tenga una pérdida ya de función visual y de campo visual, que son fundamentalmente los dos parámetros que se evalúan a la hora de establecer el grado de discapacidad visual y de incapacidad, en este caso, por las tablas que están publicadas, se reconoce perfectamente. No es que no se reconozca la retinosis pigmentaria como causa de discapacidad visual. Es decir, eso no creo que sea, a no ser que este caso en particular, pues no llegue todavía a tener una pérdida de función visual o de campo visual que le genere una discapacidad, lo cual dudo, porque todo paciente diagnosticado de retinosis pigmentaria ya tiene algún grado de discapacidad. Si me Hola, permitís, quería hacer una anotación sobre el precio de la terapia génica y qué es lo que ha pasado a consecuencia de eso. El año pasado en el New England Journal apareció un artículo criticando o mostrando el caso de una clínica en California que había hecho terapia génica, entre comillas, por su cuenta, sin estar asociada ni sin estar permitida y sin estar autorizada. Hicieron terapia génica a la vez en los dos ojos a cada paciente, con lo cual los dejaron ciegos. Muy arriesgado. Porque además exactamente, la terapia génica, como tú sabes muy bien, Cristian, no se puede aplicar jamás se hace una operación en dos ojos a la vez. No, aparte de la ventaja de estas enfermedades es que puedes tratar un ojo y seguir ese ojo durante un tiempo y luego ver si se trata el segundo. Exactamente. Lo que viene a colación es a decirle a la gente que, ojito y mucho cuidado con las ofertas. En salud no hay ofertas. Eso ténganlo por seguro. Y tengan una cosa también en cuenta y muy presente. Lo que se hace en China, en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, en Corea y en España es exactamente lo mismo. Hoy día, gracias a Dios, por los conocimientos que tenemos y por la difusión de los conocimientos, todos sabemos hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos llegar con la clínica y con la terapia. No se dejen engañar por nadie, y menos con esto, porque es caro, efectivamente. Yo, como decía Francisco, yo también conocía el precio de $500.000. Ya va por 400.000, irá bajando. Y probablemente cuando aparezcan nuevas terapias y sean muchos más pacientes los que opten a ello y la fabricación pueda ser menos artesanal, probablemente bajen de precio. Pero tengan en cuenta que es una inversión muy cara. Tuve la suerte de conocer a William Beltrán, que está trabajando en RPGR con modelos de perro. Y me dijo que es que a ellos les cuesta el vial de virus reconocido para que no pueda producir ningún problema, $1 millón. Que es con los que trabajan ellos para empezar a trabajar, para hacer el vector y para poderlo meter. El vial libre de problemas y libre de contaminación. $1 millón. Y con eso trabajas y saca tu lote de productos. Sí, para que veamos por dónde van las cosas también. Y que luego tiene su repercusión a la hora de todas estas empresas, tienen que tener su retorno en la inversión que tienen. El tema es que cuando se generaliza el uso, que esperemos que sea, porque eso indicaría que efectivamente está siendo efectivo,
pues el precio, por supuesto, irá disminuyendo. Desde luego es un fármaco muy caro, pero esperemos que llegue un momento que su coste sea asumible por los sistemas públicos de salud, porque tampoco estamos hablando de 100.000 casos al año. Eso también pasó algo similar cuando el tratamiento retroviral para la hepatitis C, que también era bastante caro y durante un tiempo no se ofertaba en los servicios públicos de salud, pero porque el volumen de pacientes era muy grande, el gasto era inmenso. Pero claro, si un tratamiento es efectivo y realmente hace que una enfermedad, en este caso la hepatitis C, que era potencialmente letal, pues se controle, pues desde luego eso sí que es coste efectivo, como también lo puede ser, lo está haciendo Luxturna, siempre que se haga en un tratamiento precoz y por lo tanto un diagnóstico también precoz. Preguntan... Sí, Francisco, un momentito, volviendo a la cuestión de antes que quería intervenir la señora que lanzó la pregunta sobre el reconocimiento de la discapacidad. Sandra. Hola, buenas tardes, buenos días, soy Sandra. La pregunta con respecto al reconocimiento de discapacidad. Te comento, mi hija es afectada por retinosis, el campo visual es negativo en el ojo derecho y 100% en el ojo izquierdo. Entonces le han negado la discapacidad en 3 ocasiones. Y el doctor que la atiende en el centro base como que no valora la retinosis pigmentaria y su problemática. Y estamos incluidos en el seguimiento del protocolo de retinosis pigmentaria con revisiones anuales. Pero a fecha actual lo tenemos denegada. Pero tú tienes un informe de un oftalmólogo, un retinólogo, donde especifique el grado de discapacidad visual o el grado de pérdida de función visual. No, lo tenemos denegado en todo momento. No, una cosa es la denegación administrativa y otra es el informe clínico. Lo que te quiero decir es que en la documentación que has presentado para el reconocimiento de discapacidad incluye un informe oftalmológico bien hecho donde establezca la pérdida de función visual que tiene tu hija. El informe que presentamos anualmente con las revisiones. Sí, que nos transmite el oftalmólogo en las revisiones. ¿Pero un oftalmólogo de dónde? Del centro, ahora estamos en el centro especial de Aruca y hemos estado en el materno con el tema de genética también. Sí, pero tienes un oftalmólogo del CAE, es decir... Del CAE, exacto, del CAE. En el CAE, sinceramente, no se hace una oftalmología, se hace una oftalmología de atención, no digamos primaria, porque es atención especializada, pero no hay los medios suficientes para hacer un estudio en condiciones a tu hija, es decir, a tu hija, y precisamente sería una de las funciones del protocolo que queremos aplicar ya, es que a tu hija, en este caso, una vez detectado, se la atienda de forma integral haciendo todas las pruebas pertinentes para establecer exactamente no solo el diagnóstico, que ya lo tiene hecho, sino su grado de alteración visual para luego hacer un informe de discapacidad visual que también pueda ir a la atención sociosanitaria, que incluiría también el grado de minusvalía. Pero en este caso, mi consejo sería que ¿qué edad tiene tu hija? 23, llevamos desde los 3 años con el seguimiento. Vale. Pues tendrían que verla en el Negrín, porque estás hablando tengo también la consulta, la revisión del Negrín, el informe del año pasado. Y ahí pedir un informe lo más exhaustivo posible, donde se determine la pérdida de visión que tiene en este caso solo uno de los ojos, ¿eh? Y el izquierdo me dice que está bien. Ese informe también se presentó y no tan buena salida en el centro base, por eso es mi pregunta. Mi consejo es que insistieras y reclamaras, porque está claro que si tiene... No conozco el caso porque tendría que ver. Bueno, Francisco, a mí me consta el caso porque, bueno, Sandra pertenece a la Asociación de Retinosis Pigmentaria, ha entregado todos los informes, aparece, bueno, el diagnóstico. De hecho, el informe de genética también está incluido. Incluso yo le hice un informe social donde argumentaba un poco la dificultad que tenía para hacer las actividades de la vida diaria, sobre todo las nocturnas, el conducir, no puede hacerlo. Actividades que se realizan en la vida nocturna, ¿no? Una chiquilla de 23 años, pues se ve limitada, ¿no? Pero parece ser que no lo reconocen. Y la verdad que es un caso que me llama la atención. Nos llama la atención, de hecho yo lo he hablado con trabajadores sociales de la ONCE y que no entendemos. Pues yo tampoco, sinceramente te lo digo. Porque claro, eso depende
del inspector que esté tramitando el expediente, que te lo reconozca, pero si tiene todos los informes favorables, en este caso, al reconocimiento de una discapacidad y que no lo haga, ya me considero que es un problema administrativo más que clínico, pero desde luego, con los problemas administrativos hay que recurrirlo. Eso no cabe la menor duda. Porque... Por eso fue mi pregunta directa en cuestión de sistema administrativo, que Sanidad, el Servicio Canario de Salud y el centro base no están coordinados. De hecho, hay un informe de genética, o sea, tengo todo el seguimiento, estamos hablando, empezamos con 3 años y llevamos 23. Y siempre el inconveniente es el centro base a efectos de reconocimiento. Cuando llevo todo el expediente, de hecho, acabamos de ir a otra nueva valoración y no me da buena salida el oftalmólogo, porque aún no nos han contestado, pero no reconocen la enfermedad como tal. Por eso me buenos días, soy David desde Murcia. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, David. Mira, solo una cosa. FEDER, en colaboración, bueno, en la región de Murcia, publicamos creo que fue en 2016, una guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras. En esa guía se recogían 30 enfermedades, 30 patologías. Una de ellas es la retinosis pigmentaria, porque en la Asociación Retina Murcia, pues bueno, tomamos interés en que apareciese esa patología. Entonces, esa guía está destinada y es pública, no es solo de uso en la región de Murcia, sino que sirve para para cualquier comunidad autónoma. Evidentemente no es un documento de ámbito nacional, pero sí que sirve para los valoradores de la discapacidad de cualquier comunidad autónoma, porque al final el tipo o el procedimiento de valoración es el mismo y esto viene del SNS, del Sistema Nacional de Salud, con lo cual a esta chica deberían reconocerle el grado de discapacidad. Yo os invito intentaré compartir el documento con la trabajadora social de Retina Canarias y para que lo tengáis también ahí y que creo que incluso está en la página web de Retinmur, que es un documento que está en PDF, creo, y que se puede descargar, y que ahí aparece una guía, en esa guía aparece la enfermedad, aparece su descripción y como antes decía, creo que era Francisco Cabrera, efectivamente no se valora, el hecho de tener una enfermedad X no es causa de tener valoración de un grado de discapacidad, sino las secuelas que dicha enfermedad deja en la persona. Claro. Todos sabemos que la retinosis, evidentemente, y con 23 años, pues seguramente esté dejando ya unas secuelas para que por lo menos un grado del 33% fuese reconocido. Como mínimo. Simplemente aparece retinosis pigmentaria, debería ser el 33%. Amparo, te voy a hacer llegar ese documento para que lo tengas, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en Canarias y lo puedas consultar. No sé si está en digital, si no está en digital te lo haremos llegar para que lo tengáis y bueno, tratar de ayudar a esta persona. Estamos en ello. Llevamos un par de años, bueno, yo con ella, con Sandra. Muchas gracias. Venga, Sandra, gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, creo. Amparo, dímelo, yo en el chat no veo más. Creo que hemos llegado ya al final de las charlas y de las preguntas que han sido realmente bastante instructivas. A mí se me ha pasado rápido el tiempo muy rápido, ha sido muy ameno. Y realmente como conclusión, aunque ya las había apuntado anteriormente, la conclusión más importante es que ya se está viendo un horizonte mucho más claro en este tipo de enfermedades, ya no solo por los avances en terapia, en diagnóstico como es la secuenciación génica, sino también en terapias, que efectivamente es algo que estamos en el inicio del camino, que estas enfermedades son muy heterogéneas y multigénicas en muchos casos, nos queda mucho camino que recorrer, pero los tiempos en investigación muchas veces se hacen más cortos de lo que al principio se espera en todos los aspectos, no solo en el tema de la mejora tecnológica, sino también el abaratamiento de los costes y la accesibilidad de tratamientos y diagnósticos a las personas afectadas por este tipo de enfermedades de la distrofia de la retina. También es cierto que de nada sirven estos avances, tanto diagnósticos como terapéuticos,
si no se cuenta con protocolos de actuación multidisciplinarios y transversales que pongan en coordinación a todos aquellos estamentos sanitarios y sociosanitarios que están implicados en el tratamiento integral de este tipo de pacientes, que va desde la sospecha del diagnóstico en las áreas de atención primaria, médico de familia, pediatra, etcétera, etcétera, la remisión precoz a un especialista para que se inicie el proceso diagnóstico que lo confirme o no, y en función de esa confirmación, pues ya realizar el asesoramiento sociosanitario y las ayudas que puedan necesitar, así como comunicar esos casos a una base de datos que nos va a hacer no solo visualizar realmente la prevalencia real de este tipo de enfermedades, que siendo su prevalencia baja, desde luego es mayor que la que realmente se detecta por su infradiagnóstico, y que realmente lleguemos al punto en que podamos hacer un diagnóstico precoz para poder establecer también un tratamiento precoz, que ahora, aunque está limitado a una serie de enfermedades muy particulares todavía, esperemos que en un futuro no muy lejano, la terapia génica se pueda aplicar a varias de estas distrofias, por lo menos en las más frecuentes, para disminuir el grado de afectación de las personas que la sufren. Y por mi parte, nada más, ya daríamos paso a cierre del acto a cargo de don Miguel Denis Méndez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE de Canarias. Muy bien, buenos días a todos y a todos. Gracias, Francisco. Quiero comenzar pues dando la enhorabuena a todos los ponentes. La verdad que ha sido una mañana muy, muy bien aprovechada, y de verdad que gracias por compartir tanto conocimiento. Gracias, Germán, por atreverte, y a la Asociación Amparo por poner a disposición de todos esta charla en conmemoración mañana del Día Mundial de la Distrofia de la Retina. Y de verdad que ha sido una experiencia magnífica, ¿no? Para poder compartir conocimientos, poder hacer también esa importancia de la ciencia, de los avances. Quiero felicitarles también por ese protocolo en el que sé que se está trabajando y que han trabajado muchísimo. Conozco ya por parte de Germán pues esos avances, y de verdad que creo que es una herramienta que ofrece muchísimas garantías por su transversalidad, por ser interdisciplinar y por de verdad tener como foco al paciente, ¿no? Eso es muy, muy importante, sobre todo cuando la persona acude a la sanidad pública y empieza a tener, o se empieza a encontrar perdido. Está claro que este tipo de protocolos y de herramientas mejoran, estoy seguro, sin duda, la calidad de la atención, y por supuesto el paciente se siente también mucho más acompañado. La razón de ser de la ONCE es la prestación de servicios. Gracias también desde todos los ámbitos, cuando son capaces y detectan una discapacidad visual grave desde la oftalmología y la derivan a la ONCE. Nosotros tratamos de prestar servicios esenciales, todos relacionados con la discapacidad visual grave, y tratamos de ponerles en circulación, o ponernos en circulación cuando aparece esta discapacidad visual grave. Lo hacemos, y todos cuando llegan a la ONCE le preguntamos quién le ha recomendado que viniera a la ONCE. Por lo general es siempre o un familiar o su oftalmólogo de cabecera, ¿no? Y eso es muy importante. Les agradecemos mucho pues siempre tener ahí esa recomendación de la ONCE cuando los parámetros visuales lo permiten, ¿no? Yo les invito a continuar a la asociación en esa tarea de difusión, de dar a conocer, de reivindicación también en todos los elementos, es muy importante. Y desde luego nosotros abogamos por también una cuestión preventiva de la salud, de la visión, la salud visual. Hay que tratar de cuidar mucho la visión en todos los elementos y en todas las etapas de la vida, como elemento preventivo también para que la discapacidad visual no aparezca, o aparezca lo más tarde posible. Así que ha sido para mí un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes, poder aprender muchísimo. Gracias de verdad.
y cuenten con la ONCE para lo que necesiten y esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues Un placer nada. compartir mañana de sábado con todos ustedes. Muchas gracias, Miguel y Cristian, por el esfuerzo también de participar. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también, Francisco, Miguel, Cristian, Amparo. Gracias, Germán. Porque hemos tenido una buena coordinadora y estaba siempre al quite en esta sesión. Bueno, yo me he dado cuenta de que había dos manos levantadas y no sé si se pueden quedar un momentito más. Lo siento, es que acabo de verlo. Hay dos manitas. Claro, estaba mirando nada más que el chat. Sí. Y... Bueno, gracias a todos los televidentes que han asistido a ella. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecerle, espero que haya sido... A mí me ha encantado. Y bueno, finalmente he conseguido grabar. Muy bien. Y yo no me grabé, fue a partir de Germán, doy gracias, porque no me gusta mucho mirarme. La grabación será enviada a los correos electrónicos, a los contactos que tenemos, y durará el enlace, ya se los anunciaré, y será eliminado. ¿Bien? Por mi parte, nada más, muy agradecida, muchísimas gracias. Gracias por madrugar América Latina. Los quiero, me encanta toda América, evidentemente. Y bueno, y ustedes hasta la próxima. Doctores, muchísimas gracias. Miguel. Gracias a ti, Amparo. Gracias a ustedes por invitarnos. Espero que hayáis estado cómodos. Y Germán, nos vemos el lunes. Muy bien. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Me voy quedando por aquí hasta que se vayan desconectando. Paco, ¿te llamo, Paco? Vale, llámame. Vale. Hasta luego. Venga, gracias. No, gracias. Gracias. Aviso, Diana María Alvear Gómez ha abandonado la reunión. Aviso, Consuelo León Joya a abandonar F4, finalizar reunión. Aviso, Yolima Ballesteros ha abandonado la reunión. Al F4, aviso, 34659887 al F4,